Encontré a mi novia teniendo intimidad con su ex, así que rompimos. Ella actuó como si fuera lo más maduro del mundo, pero en cuanto dejé de pagar sus tarjetas se puso histérica. Resulta que las usó para comprarle un auto nuevo de regalo a su ex. Oh, qué historia principal. El día que saqué a mi novia infiel de mi apartamento, terminé discutiendo sobre chakras, volumen de voz y paz mental mientras un tipo en boxer buscaba un calcetín debajo de mi cama. Yo estaba parado con mi maletín del trabajo en una mano y la dignidad colgando de un hilo en la otra, escuchando que mi enojo era violencia energética. A veces siento que mi vida amorosa se escribió después de 3 mojitos y una cachetada al sentido común. Me llamo Mateo y, hasta hace nada, llevaba 2 años con Valeria, una mujer que tenía el don de convertir cualquier barbaridad en una charla TED sobre crecimiento personal. La conocí en el cumpleaños de un amigo, cuando yo todavía confundía seguridad con intensidad y pensaba que una persona que citaba frases del amor consciente no podía ser una amenaza para mi estabilidad financiera. Al principio era encantadora, de esas personas que te miran fijo, te agarran la mano y te hacen sentir que eres el protagonista de algo importante. Tenía esa habilidad rarísima de sonar profunda incluso cuando decía tonterías completas, y yo, que en ese tiempo andaba enamorado y medio idiota, lo compré todo sin pedir factura. Cuando empezamos a vivir juntos, yo ya estaba tan metido que sus rarezas me parecían detalles de convivencia, y no las alarmas con piernas que en realidad eran. Valeria era experta en hablar como si cada pelea fuera una ceremonia espiritual y cada reclamo mío una agresión contra el universo. Si yo le preguntaba por qué había llegado tarde, no era una pregunta normal, según ella, yo estaba interrogando desde la herida. Si se gastaba más de la cuenta en cosas absurdas para la casa, tampoco era un exceso, era invertir en energía de hogar. Una vez compró una lámpara carísima que parecía un nido de avispas dorado y me explicó durante 20 minutos que la prosperidad entraba mejor con luz cálida. Yo trabajaba, pagaba la mayor parte de las cuentas y asentía como quien intenta desactivar una bomba emocional con una sonrisa. No por noble, sino porque hay cansancios que te vuelven diplomático por supervivencia. Lo de la tarjeta adicional nació, como nacen tantas malas decisiones, de una mezcla entre confianza, comodidad y estupidez con moño. Ella me dijo que le daba vergüenza depender de mí para cosas de la casa, que quería sentirse parte del proyecto común y que una extensión le facilitaría compras compartidas. Dicho así sonaba lógico, hasta adulto. Y como yo todavía estaba en la fase donde el amor te hace confundir imprudencia con compromiso, se la di. Al comienzo la usaba para el supermercado, alguna cena, cosas del departamento, y yo me decía que qué bonito era construir algo en pareja. Ahora, mirando hacia atrás, siento que básicamente le entregué una motosierra a alguien que hablaba como instructora de yoga. Había señales, claro que las había, pero en tiempo real yo las trataba como detalles menores para no verme obligado a aceptar que estaba saliendo con un huracán en blusa de lino. Valeria tenía la costumbre de hablar de su ex, Leo, como quien menciona una materia ya aprobada, aunque lo nombraba con una frecuencia sospechosa para alguien supuestamente superado. Según ella, habían terminado porque él era emocionalmente limitado, una frase que le oí tantas veces que parecía eslogan de campaña. A veces soltaba comparaciones raras, del tipo que a Leo sí le gustaban los viajes improvisados o que Leo entendía mejor su lado libre. Yo lo dejaba pasar porque no quería ser el novio inseguro, y porque uno siempre cree que la humillación ajena le pasa a otra gente, no a uno en su propia cama. Nuestra dinámica se volvió esa cosa rara donde yo hacía de adulto funcional y ella de filósofa aplicada al desorden. Yo salía temprano, trabajaba todo el día y volvía queriendo cenar, ducharme y ver algo que no incluyera sermones sobre mi energía masculina. Ella, en cambio, convertía cada semana en una nueva tesis sobre por qué las responsabilidades no debían sentirse como responsabilidades. Si yo pedía orden, me faltaba fluidez. Si pedía claridad, me faltaba confianza. Si pedía sentido común, aparentemente estaba reprimiendo su autenticidad. No era una relación, era una audiencia disciplinaria con cojines decorativos. La semana pasada, sin embargo, el universo decidió dejar de hablar en indirectas y me estampó la verdad en la cara con la delicadeza de una nevera cayéndose por las escaleras. Salí antes del trabajo porque un cliente canceló una reunión, y por primera vez en mucho tiempo, pensé que iba a tener una tarde tranquila. Recuerdo perfecto que subí las escaleras del edificio pensando en si quedaba café o tendría que bajar luego a comprar. Abrí la puerta y lo primero que me chocó fue ese silencio raro de casa ocupada, un silencio que no descansa, sino que se esconde. Después escuché movimiento en el cuarto y tuve esa fracción de segundo donde el cerebro ve venir el camión, pero todavía no se aparta. Cuando entré al dormitorio, vi a Valeria con Leo en mi cama, esa cama que, por cierto, yo había armado un domingo entero maldiciendo tornillos y decisiones de vida. No fue una escena confusa ni un malentendido cinematográfico, fue clarísimo, ordinario y grotesco. Leo me miró con esa cara universal del hombre sorprendido haciendo algo que jamás debió hacer, y Valeria,
en vez de taparse o disculparse, se abrochó la camisa con una tranquilidad que me dejó más frío que la traición misma. Yo me quedé inmóvil unos segundos, no por nobleza, sino porque mi cerebro estaba actualizando demasiados archivos al mismo tiempo. Creo que nunca había sentido tanto asco, rabia y vergüenza en una sola bocanada de aire. Lo verdaderamente espectacular vino después, porque ahí fue donde Valeria decidió que ser infiel no era suficiente y quiso además dirigir la obra. Me dijo que mi expresión era agresiva, que mi energía estaba contaminando el espacio y que entrar así, sin preparación emocional, demostraba mi inmadurez afectiva. Yo todavía no procesaba que había encontrado a mi novia con el ex y ya me estaban evaluando el tono vibracional del descubrimiento. Cuando levanté la voz, no para insultarla, sino porque sinceramente cualquiera con pulso la habría levantado, ella me pidió que me calmara porque estaba alterando su paz mental. En ese instante entendí que ya no estaba hablando con una adulta avergonzada, sino con una persona que podía incendiarte la casa y luego regañarte por toser. Leo, mientras tanto, hacía lo que hacen los cobardes eficientes, vestirse rapidísimo y desaparecer sin aportar ni una sola neurona a la situación. Salió del cuarto evitando mirarme, recogió sus cosas como si fuera huésped de hotel con check-out tardío y se evaporó del apartamento con una velocidad que hasta me dio algo de respeto atlético. Valeria, en cambio, se quedó para exigir dignidad en el caos que ella misma acababa de fabricar. Lloró, pero no de culpa, lloró de indignación, como si la víctima de algo hubiera sido ella. Me dijo que yo no podía echarla así, que estaba atravesando un momento sensible y que esperaba de mí una respuesta a la altura. Fue impresionante verla pedir altura moral desde el fondo de un cráter que ella misma había cavado en mi colchón. Yo no grité más, no lancé cosas, no hice escenas heroicas ni discursos memorables, porque honestamente cuando el absurdo llega a cierto nivel uno ya no pelea, uno administra daños. La miré, respiré y le dije que tenía exactamente 2 horas para sacar sus cosas de mi apartamento. Incluso usé su mismo idioma ridículo y añadí que lo ideal sería hacerlo sin escándalo, para no alterar la energía del edificio. Ahí sí se puso a llorar con más ganas, pero en ese llanto ya no había ofensa romántica, sino rabia por perder control de la situación. Mientras ella me acusaba de falta de empatía por no acompañarla emocionalmente en su propia infidelidad, yo salí a la sala con una calma rarísima, de esas que nacen cuando algo dentro de ti por fin se rompe en la dirección correcta. Desde el sofá la escuchaba abrir cajones, resoplar, hacer llamadas y narrarse a sí misma como mártir, y cada ruido me iba confirmando que no había absolutamente nada que conversar. Yo no quería venganza épica ni cierre cinematográfico, quería distancia, silencio y la menor cantidad posible de futuros dolores de cabeza. Por eso, mientras ella empacaba entre suspiros teatrales, saqué el celular y llamé al banco. Pedí que cancelaran de inmediato todas las extensiones de mis tarjetas, sin discursos, sin advertencias y sin espacio para arrepentimientos tontos. Fue, curiosamente, el momento más adulto de toda la tarde. Ahí me prometí 2 cosas, no volver a financiarle la vida a nadie que hable de responsabilidad como si fuera una mala vibra, y no discutir nunca más con personas que creen que la traición se vuelve elegante si la explican despacio. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que la pobre no pudo engañarte en paz porque tú llegaste con tus malas vibras, tus zapatos del trabajo y tu feísima violencia energética. Casi me da algo de la pena con sus chakras, hermano. Interrumpiste una sesión espiritual intensísima ahí en tu propia cama. Respuesta de la OP, lo sé, fui un salvaje vibracional. Debí tocar la puerta, pedir permiso y esperar a que terminaran de alinear sus almas sobre mis sábanas. Después de que se fueron casi me faltó pasar incienso por el cuarto para sacar las malas vibras de Leo. Usuario Anónimo 2 dice, también te digo una cosa, darle tarjeta adicional a una novia es pedir a gritos que te pase una desgracia financiera. Eso no fue confianza, eso fue regalarte una lección carísima por querer jugar al esposo premium sin garantía. Te salió barato el desarrollo de personaje, por poco. Respuesta de la OP, no te voy a debatir eso porque tienes razón y yo mismo me daría un sermón si pudiera viajar una semana al pasado. La extensión fue una estupidez con firma y cupo. La parte positiva es que el plástico ya está cortado y la clase me quedó tan clara que hasta me da alergia ver promociones bancarias. Actualización 1. Una semana después del desastre en mi apartamento, yo ya estaba empezando a disfrutar ese silencio hermoso de una casa sin discursos espirituales cuando Valeria me llamó gritando como si yo le hubiera incendiado un orfanato. Ni saludó, ni respiró, ni fingió civismo, arrancó exigiéndome explicaciones por una humillación gravísima que, según ella, yo le había hecho pasar. Su tono era el de una ministra ofendida, no el de una persona que había salido de mi cuarto con una caja de zapatos y dignidad prestada. Yo puse el teléfono en altavoz, me serví café y la dejé hacer su performance. Después de convivir 2 años con ella, ya reconocía cuando venía una tragedia manufacturada. Entre grito y grito, finalmente soltó el motivo de su santa indignación.
Resulta que sus tarjetas habían rebotado en una agencia de autos justo cuando estaba cerrando una operación importante, y todo eso, por supuesto, era culpa mía por actuar desde la herida. Yo al principio pensé que se refería a una compra cualquiera, algo ridículo pero manejable, hasta que empezó a hablar de contrato, pago inicial y una escena humillante frente a vendedores, ejecutivos y no sé cuántas personas más que, honestamente, me imagino muy entretenidas. Su problema no era haber usado una tarjeta ajena, su problema era que el universo se atrevió a descoordinarle la mentira en público. La oía indignada, ofendidísima, como si yo hubiera incumplido una obligación de Estado. Cuando por fin dejó de dar vueltas en círculo, entendí la magnitud de la estupidez. Un par de días antes de que yo los descubriera en mi cama, Valeria había usado mi tarjeta de límite alto para dar el pago inicial de un auto nuevo a nombre de Leo. No para ella temporalmente, no para ambos, no como ayuda logística, a nombre de Leo, su ex, el mismo que salió de mi apartamento acomodándose el pantalón como si fuera corredor de Fórmula 1 huyendo del pit stop. Hubo unos segundos en los que no supe si reírme, colgarle o aplaudirle la audacia. Porque una cosa es ser infiel y otra muy distinta organizar un plan de financiamiento romántico usando la billetera del cornudo como patrocinador oficial. Esa ya no era falta de vergüenza, era arquitectura del descaro. Le pregunté, con una calma que me salió sospechosamente natural, ¿en qué universo alterno creyó que eso iba a terminar bien? Me respondió que yo estaba reduciendo una situación compleja a una narrativa vulgar y materialista, que Leo estaba pasando un momento difícil y que ella solo había actuado desde la generosidad. También añadió, como quien da el argumento definitivo, que después de 2 años de relación yo no podía portarme como si ese dinero me perteneciera solo a mí. Ahí tuve que apartar el teléfono un segundo porque me dio risa de la peligrosa, de esa que te hace sentir que la realidad se está oxidando. Al parecer, en su cabeza, haber convivido conmigo le había generado una especie de derecho de usufructo sobre mis finanzas y sobre mi paciencia. Le recordé que yo no financiaba infidelidades de forma retroactiva y que el detalle romántico para el ex definitivamente no entraba en la categoría de gasto compartido del hogar. Fue en ese momento cuando se puso peor, porque dejó de fingir superioridad moral y pasó a la furia pura. Me acusó de sabotearle la vida, de exponerla al ridículo y de no saber manejar una separación como 2 adultos civilizados. Esa frase me encantó particularmente, porque venía de la misma persona que había convertido mi dormitorio en zona de reencuentro sentimental con servicio de hotel incluido. Civilizado, según ella, era ponerle llantas nuevas al adulterio y pedir que nadie se pusiera dramático. Yo ya ni contestaba rápido, la iba dejando hablar sola para ver hasta dónde escalaba la torre de sandeces. Como el cargo todavía estaba en proceso cuando yo llamé al banco aquella tarde, la cancelación de las extensiones bloqueó la transacción final. Ese pequeño detalle técnico la dejó en una situación deliciosa, había un contrato firmado con la agencia, una promesa de pago y exactamente 0 fondos reales respaldando su numerito. Lo cual significa que, por intentar ser visionaria con plata ajena, terminó estampada contra la parte menos espiritual del capitalismo, los sistemas de autorización. Ella me explicó eso como si yo debiera sentir culpa por la sincronía. Dijo que la habían hecho pasar por una mujer irresponsable, que la miraron raro, que tuvo que salir de ahí como una delincuente emocional. Yo no sabía si compadecer a la agencia o enviar flores al sistema bancario por su impecable timing. Después vino la acusación estrella, violencia económica. Me la lanzó con la seriedad solemne de alguien que cree haber encontrado la frase exacta para condenarte frente a un jurado internacional. Según Valeria, cancelar mis tarjetas después de descubrirla con su ex era una forma de castigo financiero y control coercitivo. Me quedé un momento en silencio porque hay conceptos que merecen un segundo de respeto antes de ser arrojados al basurero. No le estaba reteniendo su sueldo, no le estaba vaciando una cuenta conjunta, no le estaba impidiendo trabajar, estaba cerrando el acceso de mi dinero a una persona que lo había usado para premiar a su amante. Si eso en su diccionario era violencia, entonces la palabra sentido común debía estar archivada en ficción especulativa. Lo más increíble no era que estuviera furiosa, sino que de verdad parecía sentirse traicionada por mí. En ningún momento de la llamada sonó avergonzada por haber intentado comprarle un auto a Leo con mi tarjeta. Ni una pausa, ni una grieta, ni un bueno, quizá me pasé. Todo estaba narrado como una injusticia que le había caído encima porque yo no supe honrar su proceso. A esa altura ya me quedaba clarísimo que discutir era inútil, porque ella no estaba defendiendo un error, estaba defendiendo una versión del mundo donde ella tenía permiso de hacer cualquier barbaridad siempre que la explicara con suficiente tono terapéutico. Y contra una religión personal así no se debate, uno solo se aparta del camino. Le dije que no iba a pagar ni un centavo, ni por el auto, ni por el papelito firmado, ni por la humillación estética de su mala tarde. Entonces empezó a amenazar con que me arrepentiría, con que la verdad saldría a la luz, con que yo no sabía lo que era enfrentarse a una mujer herida y lúcida. Esa combinación me pareció tan ridícula que hasta la anoté mentalmente por si un día escribo comedia.
Me habló de respeto, de reparación, de acuerdos implícitos y de cómo la convivencia generaba compromisos financieros que sobrevivían a la ruptura. Traducido al idioma de la gente normal, quería que yo siguiera pagando el precio de haberla encontrado siendo infiel. Hay personas que no se conforman con traicionarte, también quieren cobrarte el trámite. Al final le colgué sin ceremonia. No porque me faltaran respuestas, sino porque ya no me interesaba participar en la producción. Me hice palomitas de maíz, me senté en el sofá y releí mentalmente la llamada como quien repasa una obra absurda en 3 actos: descubrimiento, negación y concesionario. Admito que una parte muy poco noble de mí se sintió bastante satisfecha al imaginar la escena de la agencia, con Valeria intentando sostener su personaje de mujer impecable mientras la transacción se desplomaba delante de todos. Pero más allá del chiste, también sentí alivio. Por primera vez en mucho tiempo, su caos ya no estaba dentro de mi casa, estaba rebotando afuera, contra puertas que yo no pensaba abrir otra vez. Esa semana seguí con mi vida lo mejor que pude. Trabajé, dormí mejor, boté un par de cosas que me recordaban a ella y redescubrí el placer adulto de abrir la nevera y encontrar exactamente lo que uno dejó ahí. Algunos amigos me preguntaron si estaba bien, y yo respondía que sí, aunque por dentro todavía me daba esa mezcla rara de rabia y risa que deja una traición demasiado ridícula. La diferencia era que ya no me sentía atrapado. Había pasado de convivir con una mujer que confundía descaro con evolución a mirar el desastre desde la distancia, con café en mano y saldo protegido. Y sinceramente, después de todo, me pareció un avance precioso. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: perdón, pero esto suena inventado por un guionista con problemas de confianza. O sea, tu ex te engaña, usa tu tarjeta para comprarle un auto al amante, el pago rebota y todavía te llama a ti ofendida porque la humillaron en la agencia. Si esto no es bad, entonces la realidad ya está escribiendo con cocaína. Respuesta de la OP: créeme que yo también quise pensar que era demasiado ridículo para ser real, pero por desgracia no hubo ni un solo dragón ni productor escondido para justificarlo. Valeria de verdad cree que ese dinero le correspondía por el tiempo invertido en la relación, como si yo fuera un fondo de compensación por desgaste emocional. A estas alturas ya no sé si viví un noviazgo o fui víctima de una startup del descaro. Usuario anónimo 2 dice: te voy a soltar mi teoría favorita, Leo no es un ex cualquiera, es un estafador de medio pelo con wifi, y Valeria es su asistente administrativa con delirios románticos. Nadie convence a una mujer de firmar un auto a su nombre por accidente, ahí hay sindicato del engaño o por lo menos membresía premium. Dime que mínimo el tipo parece cerebro criminal de película barata. Respuesta de la OP: ojalá fuera tan impresionante, pero no, Leo no da para villano de saga, da más bien para hombre con demasiado tiempo libre y presupuesto insuficiente. No es un genio criminal, es solo un tipo flojo al que aparentemente le encanta que le resuelvan la vida. Si hubo conspiración, fue dirigida por 2 neuronas cansadas y una fe peligrosa en que mi tarjeta seguiría disponible. Actualización 2. Unos días después de la llamada del concesionario, cuando yo ya empezaba a creer que Valeria se había cansado de chocar contra el sentido común, decidió hacer exactamente lo contrario y subirse a sus redes para contar su verdad. Me enteré porque un amigo me mandó un mensaje que decía, textual: prende eso ya, tu ex está montando una telenovela en vivo y va por el capítulo donde tú eres el villano. Abrí el directo más por reflejo que por interés, y ahí estaba ella, perfectamente iluminada, con lágrimas estratégicas y voz temblorosa de protagonista injustamente maltratada por la vida. Nunca he visto a alguien acomodarse tan rápido el papel de víctima después de haber intentado regalarle un carro al amante con dinero ajeno. Era como ver a un ladrón quejarse de la inseguridad del barrio mientras corre con tu tele al hombro. Valeria empezó diciendo que le costaba mucho hablar, lo cual fue mentira porque no tardó ni 15 segundos en hablar demasiado. Contó que yo la había echado de nuestro hogar por un ataque de celos irracional, que había reaccionado de manera desmedida y que llevaba días soportando mi supuesta crueldad financiera. Lo narraba con ese tono de persona valiente que se siente obligada a denunciar una injusticia histórica, cuando en realidad estaba armando una fogata de gaslighting en Internet. En su versión, yo era un hombre posesivo incapaz de tolerar que ella tuviera amistades adultas y generosas. La palabra amistades casi me hizo escupir el café sobre el teclado. Después vino la parte donde intentó explicar el auto y ahí fue donde la historia empezó a sudar. Dijo que su única falta había sido tratar de ayudar a un amigo en problemas, que necesitaba movilidad para salir adelante, y que yo, dominado por el rencor, había interpretado esa solidaridad como una traición imperdonable. Lo dijo así, con el cuello ligeramente inclinado y los ojos húmedos, como si hubiera hipotecado su reputación por llevarle sopa a un enfermo. No mencionó que ese amigo era Leo, mucho menos en qué estado exacto de cercanía lo había asistido en mi dormitorio. Tampoco aclaró por qué la solidaridad debía salir específicamente de mi tarjeta de crédito. Pero claro, los detalles concretos son enemigos naturales de la propaganda sentimental. Yo no comenté nada.
Ni un emoji, ni una risa, ni una corrección. Me limité a observar cómo ella se fabricaba una versión lustrada de sí misma delante de seguidores, amigos en común y curiosos con palomitas. Hay un punto en que la gente que miente con tanta fe deja de necesitar que la contradigan, porque ya se encarga sola de tropezarse con su propio decorado. Además, después de convivir con Valeria, yo sabía algo importante: cuando entraba en modo superioridad moral, su necesidad de quedar bien era más fuerte que su instinto de conservación. Si la dejabas hablar suficiente, terminaba serruchando la rama en tiempo real. Y esa noche traía una motosierra industrial. Mientras ella lloraba sobre lo incomprendida que se sentía por haber querido ayudar a alguien, el chat del directo se empezó a llenar de mensajes de apoyo, dudas y gente pidiendo contexto. Algunos compraban la versión empaquetada, otros preguntaban demasiado, y un tercer grupo simplemente olía sangre digital. Ella respondía con ambigüedades elegantes, diciendo que no iba a rebajarse a dar detalles íntimos porque todavía tenía clase. Eso me dio risa, porque Valeria nunca tuvo problema con los detalles íntimos, su problema aparecía solo cuando los detalles podían dejarla mal. Yo seguía callado, con el cursor quieto, viendo cómo levantaba una torre de moral reciclada sobre una base de cartón mojado. Y entonces pasó lo mejor de toda la transmisión. El mismísimo Leo estaba viendo el en vivo. No sé si entró por ego, por morbo o porque alguien le pasó el enlace mientras él hacía nada, que imagino es una de sus principales ocupaciones. Lo importante es que decidió participar. No con discreción, no por mensaje privado, no llamándola aparte para evitar el incendio. No, comentó ahí mismo, en público, como un hombre que vio una mentira involucrándolo y eligió inmolar a todos con una cerilla. Hasta el día de hoy le reconozco esa brutalidad utilitaria. Si iba a hundirse, decidió llevarse la lancha decorativa con él. Su comentario no tuvo poesía, pero sí una eficacia quirúrgica. Escribió que el auto no era caridad ni apoyo entre amigos, sino la condición explícita que Valeria le había prometido cumplir para que él aceptara volver a acostarse con ella. Yo tuve que leerlo 2 veces porque incluso con antecedentes, la frase tenía una desvergüenza casi artesanal. En menos de una línea, el hombre había reducido toda la narrativa espiritual de Valeria a una transacción vergonzosa con tapicería nueva. El chat explotó como microondas con cuchara adentro. Gente preguntando si eso era real, otros riéndose, algunos enviando signos de interrogación como si con eso pudieran revivir la dignidad de alguien. Valeria intentó mantener la compostura durante unos segundos heroicos, pero se le notó el pánico enseguida. Su cara cambió de esa tristeza administrada a una alarma auténtica, de la que no se puede ensayar frente al espejo. Empezó a decir que había personas malintencionadas intentando sabotear su testimonio, que no todo lo que se comenta en internet es verdad y que ella jamás iba a discutir con cuentas movidas por el odio. Mala estrategia, porque el problema no era una cuenta anónima llamada Justicia 420, era Leo, con su nombre, su perfil y la honestidad asquerosa del hombre que no tiene reputación que proteger. Ella quiso nadar hacia la orilla de la ambigüedad, pero ya el agua le daba en la frente. Yo, mientras tanto, hice lo único sensato y patriótico que podía hacer en ese momento, tomar capturas de pantalla. No para publicarlas, ni para vengarme, ni para hacer un álbum con música épica de fondo, sino porque cuando el absurdo te regala evidencia, uno no debe ser malagradecido. Guardé todo antes de que la transmisión muriera, incluyendo el comentario de Leo y la cara exacta de Valeria cuando entendió que se le estaba derrumbando el personaje. Fue un momento precioso en términos documentales. La ironía más sabrosa era que yo no había tenido que mover un dedo para arruinar su versión, ella misma había convocado público, encendido cámaras y dejado abierta la puerta para que el ex entrara a incendiar la función. Borró el vídeo a los 5 minutos, quizá menos. Lo suficiente para que ya fuera tarde y demasiado poco para conservar algo parecido al control narrativo. En Internet, 5 minutos son una eternidad si lo que estás ofreciendo es un espectáculo de caída libre con comentarios incluidos. Para cuando la transmisión desapareció, ya había mensajes rodando, capturas pasando por chats y varias personas atando cabos que antes habían preferido ignorar por comodidad. Yo no hice campaña, no compartí nada, no llamé a nadie. Pero tampoco iba a fingir sorpresa cuando el circo montado por ella empezó a cobrarse entrada solo. Lo más llamativo vino al día siguiente, cuando algunos amigos en común empezaron a escribirme con una mezcla rara de incomodidad y vergüenza. Gente que antes había escuchado la versión de Valeria con cara de bueno, habrá 2 lados, ahora mandaba mensajes mucho más humildes, casi tímidos. No pedían perdón de forma épica, pero se notaba el cambio de postura. 2 amigos de ella, de hecho, me invitaron una cerveza para ponerse al día, que es el equivalente adulto a aceptar que habían comprado humo premium. Yo agradecí, pero preferí quedarme en mi casa, porque después de semanas respirando drama ajeno, mi mayor lujo era cenar tranquilo y no escuchar la palabra energía en ningún contexto. Lo cierto es que el vivo no solo le salió mal, le salió exactamente mal por el mismo defecto que la había traído hasta aquí.
Valeria no podía soportar que la vieran como la mala de la historia, así que prefirió construir una mentira pública antes que aceptar una verdad humillante en privado. Y por querer controlar la imagen, abrió la puerta a la única persona suficientemente mediocre como para decir la verdad solo por fastidiar. Su necesidad de validación fue el boomerang perfecto, lanzó una narrativa para salvar su orgullo y terminó recibiendo de vuelta una confesión pública del mismísimo tipo al que había querido comprar. Yo, honestamente, no habría escrito un karma mejor sin que sonara exagerado. Pero al parecer la realidad, cuando se inspira, no pide permiso. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, déjame resumir la novela, ella prende la cámara, llora, te pinta como villano celoso, dice que el carro era por solidaridad universal y de pronto entra el ex en los comentarios a gritar no, mi reina, eso era el pago por servicios prestados. Final abrupto, créditos, música de telenovela barata y una protagonista cancelada por su propio coprotagonista. Francamente, esto merece premio a mejor comedia involuntaria. Respuesta de la OP, te agradezco el resumen porque capta perfectamente el tono de producción de bajo presupuesto, caos de alto rendimiento. La parte más increíble fue que yo ni siquiera tuve que defenderme, bastó con que ella abriera el micrófono y Leo apareciera con la honestidad inmunda del hombre sin vergüenza. Esas capturas ya están enmarcadas mentalmente en mi memoria con una iluminación preciosa. Usuario anónimo 2 dice, pregunta venenosa pero necesaria, esos amigos que antes seguramente la defendían con discursos sobre empatía y contexto, ¿ya te mandaron su canastita de disculpas o siguen meditando en silencio? Porque después de ese directo mínimo te debían una cerveza, una parrillada y media novena por haberte dudado. A ver si la superioridad moral también les rebota a ellos. Respuesta de la OP, 2 amigos de ella sí me escribieron para invitarme una cerveza, lo cual en idioma social ya cuenta como una disculpa con hielo. No los quise ver porque honestamente estaba demasiado cómodo lejos del drama y no tenía ganas de convertir mi paz en mesa redonda. Después de todo, una de las pocas ventajas de quedar como el malo por un rato es que luego puedes disfrutar en silencio cuando la verdad llega sola. Actualización 3. Un mes después del circo en redes, cuando yo ya pensaba que el asunto por fin se estaba pudriendo lejos de mí como correspondía, la agencia de autos decidió dejar de enviar recordatorios amables y pasó al modo legal. Me contactaron porque Valeria, en su intento de salvarse, les había dicho que yo era un abusador financiero, que le había retenido los fondos de forma maliciosa. Esa acusación tenía el encanto particular de las mentiras desesperadas, demasiada confianza, cero estructura. El correo del departamento legal venía serio, correcto y bastante más interesado en documentos que en teorías energéticas. Y por primera vez en toda esta historia sentí algo parecido al entusiasmo cívico. Les respondí con muchísimo gusto. No por venganza, aunque admito que el espíritu festivo estaba ahí tomando café, sino porque cuando alguien te involucra en un contrato absurdo usando dinero ajeno, conviene dejar todo claro antes de que el disparate adquiera piernas. Les envié el reporte oficial del banco donde constaba que las tarjetas eran mías, que las extensiones habían sido canceladas y que el cargo estaba marcado como fraudulento. También expliqué, sin poesía, que yo no había autorizado la compra del vehículo ni para ella ni para Leo, y que mi única participación en toda la historia había sido la desgracia de descubrir demasiado tarde con quién vivía. A veces la mejor defensa no es un discurso, es un PDF bien adjunto. Por el tono de sus respuestas, entendí rápido que en la agencia ya estaban bastante cansados de la película. No parecían interesados en debatir heridas emocionales, relaciones complejas ni versiones creativas del consentimiento financiero. Querían saber algo muy simple, si existía o no existía dinero real detrás de ese contrato firmado. Y la respuesta era no. No había fondos, no había autorización, no había posibilidad de que yo absorbiera la factura del romance automotriz. En otras palabras, se les cayó la última tabla de salvación que Valeria había intentado usar para maquillarse como víctima. El capitalismo, cuando se pone sobrio, tiene una brutalidad bellísima. Poco después me enteré, no por ella sino por el chisme colateral que siempre llega cuando uno menos lo busca, de que la agencia ejecutó la orden de recuperación del vehículo. Y aquí es donde la vida, generosa y cruel, decidió regalarme una coincidencia plausible de las que parecen escritas con sonrisa. La grúa apareció justo cuando Leo estaba presumiendo el auto frente a unos amigos en un centro comercial. Ni en un garaje privado, ni en una calle oscura, ni en una mañana discreta. En público, con audiencia, con testigos y probablemente con él apoyado sobre el capó como hombre que jamás ha pagado lo que exhibe. Hay karmas que llegan caminando y otros que llegan con luces intermitentes. Según me contaron, la escena fue gloriosa en el peor sentido para ellos. Leo primero intentó discutir, luego hacerse el desentendido y después, cuando vio que la gente miraba y el operador de la grúa tenía papeles, pasó a esa furia impotente del hombre al que se le está desarmando el personaje delante de la manada. Lo mejor es que el vehículo ni siquiera llevaba tanto tiempo en sus manos, así que la humillación fue casi de estreno.
Pasó de presumir regalo a ver cómo se lo enganchaban del frente en cuestión de minutos. Me imagino la expresión exacta y todavía me mejora un poco el día. No porque yo sea cruel, sino porque hay espectáculos que parecen diseñados para restaurar la fe en la proporcionalidad del universo. Valeria, por supuesto, tampoco salió ilesa del episodio. Cuando Leo se quedó a pie, dejó de verla como benefactora romántica y empezó a verla como la fuente del problema, que era bastante más exacto. Él la bloqueó de absolutamente todos lados, según supe, y además la insultó públicamente por haberlo metido en un lío legal y por venderle humo con llantas. No me da pena ninguna de las dos partes, pero sí me resulta fascinante la velocidad con la que un romance clandestino puede convertirse en servicio al cliente hostil. El hombre que había aceptado el auto como prueba de cariño desapareció en cuanto el auto dejó de existir. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Un oportunista sin premio dejó de fingir interés. Shakespeare está temblando. La parte más pesada cayó después, cuando la agencia terminó reportando el incumplimiento y el intento fraudulento donde correspondía. No voy a fingir que domino todos los tecnicismos, pero sí entendí lo esencial: el historial financiero de Valeria quedó hecho trizas. Su brillante idea de firmar un contrato sin respaldo, sostenerlo con una tarjeta ajena y luego culparme a mí terminó persiguiéndola en el lugar donde más duele a la gente que vive por encima de su realidad, el crédito. Lo que empezó como superioridad moral en blusa beige acabó convertido en puertas cerradas, alertas, negativas y esa reputación digital que no se arregla llorando en vivo. Ahí se vio clarísimo el boomerang completo. Quiso demostrar control y acabó boletinada por su propia trampa. Lo más cómico de toda la decadencia fue enterarme de una consecuencia secundaria que parece chiste, pero no lo es. Con el historial dañado, nadie quería aprobarle ni cosas pequeñas. Me dijeron que hasta tuvo problemas para sacar un plan de celular decente, lo cual me parece una caída poética para alguien que había intentado manejar la separación como dos adultos civilizados mientras compraba autos románticos con dinero ajeno. También volvió a buscar refugio donde la mayoría de los adultos descompuestos por sus propias decisiones terminan aterrizando, la casa de sus padres. Tuvo que regresar a su vieja habitación, esa donde seguramente aún quedan recuerdos de adolescencia y cero espacio para discursos de independencia financiera. Imagino que explicar toda esta cadena de eventos en una cena familiar debió ser una experiencia espiritual intensísima. Yo seguí completamente al margen. No llamé, no provoqué, no mandé capturas, no celebré en redes, no hice absolutamente nada que pudiera confundirse con persecución. Mi mayor acto de participación fue responder correos con documentos cuando me involucraron a la fuerza y luego volver a mi rutina con una serenidad que antes no conocía. A veces uno cree que la justicia siempre tiene que sentirse grandiosa, explosiva, cinematográfica. Pero no, a veces la justicia es mucho más humilde y sabrosa, una grúa haciendo su trabajo, un banco confirmando lo obvio y dos personas torpes cayéndose por el mismo hueco que cavaron juntos. Si algo aprendí de todo esto es que la indignación moral de Valeria nunca fue un escudo, fue el motor de su desastre. Cada vez que pudo elegir entre asumir una consecuencia o fabricar una versión donde ella era la víctima refinada, eligió la segunda. Y cada una de esas elecciones la empujó más hondo. Mintió para salvar la cara y perdió la cara en público. Usó dinero ajeno para comprar afecto y terminó sin dinero, sin afecto y sin auto. Señaló violencia económica y acabó descubriendo de la peor manera que pasa cuando el sistema financiero te toma la matrícula por fraude e incumplimiento. No sé si la vida da lecciones, pero desde luego sabe redactar finales con una ironía admirable. Hoy sigo tranquilo. Mis tarjetas están a salvo, mi apartamento volvió a oler a normalidad y mi café sabe mejor cuando no viene acompañado de sermones sobre energía ni de cargos sospechosos. De vez en cuando alguien me cuenta una novedad de Valeria y yo escucho con la distancia emocional que te da haber sobrevivido a un circo sin convertirte en payaso. No celebro su ruina, pero tampoco la lloro. Ella misma hizo todo el trabajo pesado. Yo solo cerré la llave del dinero, mandé un par de archivos cuando me lo pidieron y me quedé viendo cómo el karma entraba en formato 4x4, grúa incluida. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, Leo se quedó sin novia oficial, sin carro y probablemente sin dignidad para volver a posar apoyado en nada que no sea una pared. Karma en versión todoterreno, quiso el pan, quiso el perro y al final terminó caminando con hambre. Honestamente, el final perfecto era ese, que le quitaran el auto mientras lo presumía como si lo hubiera ganado trabajando. Respuesta de la OP, sí. Fue un cierre tan redondo que casi parece patrocinado por una deidad con sentido del humor bastante seco. Si algo bueno sacó Leo de toda esta historia, supongo, fue cardio gratis caminando de vuelta a su casa. Considerando lo poco que aportó, me parece una compensación razonable. Usuario anónimo 2 dice, Valeria terminó como ese niño castigado que se escapa de casa para demostrar que puede solo, pero vuelve llorando a la hora de la cena porque no sabe ni prender el microondas.
Mucha libertad, mucha superioridad moral, mucho discurso de mujer impecable, y al final otra vez en el cuarto de sus papás pidiendo rescate logístico. La adultez le duró menos que el tanque del carro robado emocionalmente. Respuesta de la OPE, la comparación me parece dolorosamente precisa. Al final tanto discurso sobre madurez se desarmó en cuanto tocó pagar una consecuencia real sin usar la billetera de otro. Ojalá sus padres le enseñen ahora una versión más terrenal del tema financiero, aunque sospecho que la verdadera clase le va a llegar cuando le cobren alquiler.